Martín, muy buenas tardes. Ezequiel Cáceres y Diego Rojo te saludan. Ezequiel, ¿Cómo estás? bien, aquí andamos, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Cómo te sienta un poquito la fase 5 aquí en el Partido de la Costa? Y bueno, muy bien porque vemos que una parte de la angustia, ¿no?, que tiene nuestra nación, sí, se calma. Martín, Martín, te perdimos, Martín. Hola. No sé, Hola, ¿sí me escuchas? ahora sí, no sé dónde estás ubicado, pero te habíamos perdido. Bueno, ahí Perfecto. presentando una situación que es diferente aquí en el Partido de la Costa a la que se está viviendo quizás en la región del AMBA, y que esto, que tiene que ver con poder estar transitando la fase 5 de esta pandemia, tiene que ver con un esfuerzo que ha hecho nuestra comunidad, ¿no? Así que bueno, contento en que hoy podamos tener nuevamente acceso a otras actividades, a otras posibilidades, y bueno, y viendo que tanto esfuerzo y tanta angustia de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, empieza a dar sus frutos, ¿no? En una situación que, bueno, yo lo he mencionado varias veces al aire cuando hemos podido hablar, que no es sencilla en el mundo, ¿no? Cuando uno mira lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, que al 17 de marzo la Argentina y Brasil tenían los primeros 2 decesos. Y hoy, cuando uno ve la cantidad de contagios y lamentablemente los decesos de uno y de otro país, si bien hablar ya de una persona que se ha contagiado es algo negativo y es algo que todos queremos evitar, pero frente a esta situación que sabemos que es inesperado y que también es imposible eludirla, me parece que está a la vista la diferencia entre un Estado que ha sido activo y ha tenido buenos reflejos para tomar decisiones, y un gobierno, como en este caso el de Brasil, que ha menospreciado le ha quitado importancia, ¿no?, a las consecuencias de una enfermedad de estas características, y hoy vive las consecuencias. Así que transitando esta nueva fase con la alegría que te comentaba, de ver que nuestros vecinos y nuestras vecinas recuperan actividades, pero también con un mensaje muy prudente y de mucha responsabilidad, porque bueno, no nos podemos olvidar que no estamos aislados del mundo, estamos a unas horitas nada más de La Plata, de Buenos Aires, de toda la región del AMBA, y bueno, uno ve también por los medios cuál es la situación allí, y me parece que eso nos invita a ser cuidadosos y sobre todo a ser responsables. Totalmente. Querido Martín, bueno, una de las consultas que teníamos ahí en el tintero con el amigo Diego Rojo tiene que ver con la situación del Consejo Deliberante del Partido de la Costa. Sí, el lunes hemos tenido 2 buenas noticias, me parece, para nuestra comunidad. La primera es la que señalaba recientemente, que tiene que ver con la aprobación de la provincia de Buenos Aires, del pedido que hizo nuestro intendente Cristian Cardoso para ingresar en la fase 5. Y lo segundo, y quizás tiene que ver más con nuestro rol o con nuestra labor, tiene que ver con que finalmente el día lunes pudimos realizar el primer cuerpo en comisión. Ya pasados, ¿no?, los primeros tramos de esta pandemia, donde quizás, bueno, sonaba un poco exagerado, pero por eso yo daba el ejemplo de lo que sucede en Brasil, que acá hemos hecho muchos esfuerzos en cuidar, digamos, la circulación, bueno, y luego por distintas circunstancias que tienen que ver más, creo yo, con la política, se había frustrado la posibilidad de realizar este cuerpo en comisión días atrás, por un inconveniente que se había dado en relación a acuerdos que al parecer estaban, pero que después no se pudieron llevar a la práctica. Y esto lo quiero aclarar como para también ser mucho más explícito al respecto. El Consejo Deliberante estableció un protocolo. En primer lugar, durante las primeras semanas, por un decreto de la presidencia del Consejo, se acataba el pedido del aislamiento social. Claro. Pero luego, ya en la medida que un poco en la región se iban tomando nuevas medidas, iban generando excepciones, y se veía que la situación afortunadamente no era la misma que la de otras regiones como el AMBA, se intentó avanzar en la normalización, obviamente dentro de esta nueva
normalidad, como le dicen, y en ese sentido la presidencia del Consejo Deliberante junto a los presidentes de los bloques mantuvieron una reunión y consensuaron la aplicación de un protocolo para cuidar, bueno, lo que tiene que ver con el distanciamiento, ¿no? Sabemos también que las características del espacio físico donde se sesiona complican un poco el tema del distanciamiento. Y en ese sentido se pusieron de acuerdo los bloques, al menos en teoría lo habían hecho, para, digamos, poder realizar digamos, tanto el cuerpo en comisión, que es la metodología elegida, que está normal y que tiene que ver con poder, digamos, darle un funcionamiento al Consejo, porque no se habían llegado a conformar las comisiones cuando inició la pandemia y cuando arranca, digamos, el aislamiento, y poder realizar un porcentaje de los ediles de manera presencial y otros haciéndolo de manera remota. Bueno, días atrás lo que nos había sucedido es que en función de respetar principios que tienen que ver con la representatividad, con la proporcionalidad que tienen obviamente los diferentes bloques, y que no es algo al azar, sino que tiene que ver con la composición que definió en la última elección nuestra sociedad. Bueno, y se dio ahí algún inconveniente de que no se querían respetar esos principios y en función de eso éramos más de los que debíamos ser. Martín. Pero bueno, me parece que es algo que quedó atrás y finalmente el lunes pasado todos y todas respetamos, ¿no?, este protocolo que todos y todas habíamos acordado y pudimos tener nuestro primer cuerpo en comisión, y me parece que eso es algo para reivindicar, sobre todo en momentos donde nuestra comunidad espera mensajes que tiendan justamente a construir puentes y no a levantar muros, ¿no? Y me parece que eso es un elemento importante, y afortunadamente este primer cuerpo en comisión se, digamos, transcurrió con el mayor de los respetos y de la seriedad que entiendo se espera de nosotros. Martín, te hago una consulta para aquel que por ahí no entiende cómo se compone todo esto de la representatividad en el Partido de la Costa a través de los concejales y de las comisiones. ¿Cómo se conforma una comisión y cuál es esta comisión que estás hablando en este momento? Bueno, lo cuento en términos muy simples. La composición del Consejo Deliberante actualmente es de 18 concejales y concejalas, de los cuales 10 pertenecemos al interbloque del Frente de Todos, es decir, 5 que ingresaron en el 2017 por Unidad Ciudadana y 5 que ingresamos en el 2019 por el Frente de Todos. Por otro lado, digamos, la Alianza Cambiemos en sus diferentes vertientes y signos, pero lo cierto es que los otros 8 concejales y concejalas han ingresado por Cambiemos, ya sea en el 2017 o en el 2019, están divididos en diferentes grupos. Lo que se había acordado, teniendo en cuenta, lo vuelvo a comentar, que no se habían conformado las comisiones, justamente por estos inconvenientes que tenían entre ellos la oposición, ¿no? Y es un tema del cual obviamente no voy a opinar y que entiendo no van a resolver, no se habían podido conformar las comisiones. Entonces se adoptó la forma del cuerpo en comisión, que lo que significa es que los 18 concejales y concejalas nos juntamos y abordamos expedientes que tienen que ver con la pandemia, ya sea en forma directa o indirecta, es decir, con los temas relacionados o que hacen a la vida, si se quiere, en esta nueva realidad que está obviamente afectada por el COVID. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como los 18 no podemos estar presentes por una cuestión de espacio, de que no podríamos respetar el distanciamiento, se optó, y esto fue un acuerdo que hicieron todos los representantes de los bloques, por utilizar un porcentaje presencial y otro porcentaje a través de la virtualidad. Días atrás, eso que se había acordado en esa reunión de presidente del Consejo y presidente de bloques, no se pudo llevar a la práctica. Seguramente cada uno de nosotros va a tener una apreciación diferente al respecto de por qué no pasó, no se pudo llevar a la práctica. Pero bueno, me parece, para no dar un mensaje negativo, para no ahondar en cuestiones que hacen más quizás al folclore o como se dice a la chiquita, me parece importante resaltar que finalmente el lunes sí lo hemos podido hacer, que finalmente el lunes hemos podido tener este cuerpo en comisión, hemos podido abordar de expedientes, y entiendo a partir de esta primera experiencia que sí fue positiva, vamos a poder encaminarnos a un funcionamiento dentro de esta nueva normalidad en lo más
normal posible, ¿no? Totalmente. Martín, ¿cuándo se prevé, ya hay fecha del próximo encuentro? Sí, seguramente este cuerpo en comisión se repite la semana que viene. Se había planificado la posibilidad de realizar 2 cuerpos en comisión mensuales, así que entendemos que esto no tendría por qué verse afectado, ¿no? Totalmente. Martín, te saco un poquito del eje de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante de aquí del Partido de la Costa y te llevo un poco al tema que gira en torno justamente a esto que transcurrió hace ya 2 semanas cuando el propio Alberto Fernández tuvo la decisión de dar a conocer la intervención o expropiación de una de las empresas más importantes en materia de cerealeras y olaginosas, estamos hablando de Vicentín. ¿Qué reflexión te merece justamente este tema? Me voy a salir un segundito del guión porque hay algo que me quedó por decir y si no voy a estar tranquilo. Así que si me lo permiten, por favor, salgo un segundito de la pregunta. No, porque me parece importante también recalcar, porque si no, quizás con mis propias palabras, de algún modo por acción o por omisión, contribuyo a desvalorizar un órgano tan importante como eso del Consejo Deliberante, y me parece importante que la audiencia sepa que más allá de estas cuestiones, si se quiere, de forma, de procedimientos, de desencuentros que son lamentablemente todavía habituales en la actividad política, me parece mucho más importante contar que en el marco de este cuerpo en comisión se comenzaron a tratar proyectos que han sido desde cuestiones vinculadas al funcionamiento del comité de crisis, que de hecho ya funciona en la Municipalidad de la Costa, cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, revisar que se estén cumpliendo todos los protocolos sanitarios, tanto en actividades económicas como en las oficinas públicas, cuestiones que hacen a la ética de nosotros como concejales y como concejalas. Nos han quedado para abordar proyectos que lo haremos en el próximo cuerpo, como por ejemplo uno de la concejala Cantaliano, que plantea poder hacer un relevamiento de aquellas personas con la condición de celiaquía, que quizás en el afán de resolver, y esto lo hemos hablado muchas veces, sabemos que se ha incrementado y mucho la asistencia alimentaria, pero quizás uno en el afán de resolver lo cuantitativo a veces no identifica esos claro, casos puntuales, digamos. Entonces, bueno, como esa pequeña digresión para contar que verdaderamente hay temas muy ricos que hoy está abordando el Consejo Deliberante y que lamentablemente creo que incluso con buenas intenciones, cuando salimos los concejales o las concejalas a hablar, terminamos hablando de esto, del folclore de la política. Y me parece que también hay una cuestión que hace a la transparencia del órgano legislativo de poder contar todo esto que pasa dentro del Consejo. Dicho esto, que me escapé por la tangente, pero vuelvo a lo de Vicentín, me parece que es un debate estratégico porque aborda diferentes temas, ¿no? En primer lugar, discute si el Estado tiene un rol o no a la hora de planificar la economía. Me parece que ahí hay una primera discusión, y en relación a eso lo que nos pone a discutir es si el Estado debe administrar algunos resortes considerados estratégicos de la economía, como puede ser lo vinculado a la alimentación, como puede ser lo vinculado a algunos recursos estratégicos, pensemos... Sí, los puertos. ¿Me escuchan ahora? Sí, no, que te digo, los puertos, de hecho, los puertos de Santa Fe que están en manos privadas. Exactamente. Digamos, nos pone a discutir eso y después nos pone a discutir cuestiones que hacen a la soberanía alimentaria. Yo lo he planteado aquí en varias oportunidades. Somos un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas y somos un país que a la vez tiene sancionada una ley de emergencia alimentaria. Fíjense ustedes si no está distorsionado, digamos, la cuestión, y me parece que sobre el resto no es decorado, es parte de la discusión, si se quiere, más política coyuntural. Pero me parece importante esto. Queremos que el Estado, y me parece que está bueno lo que la experiencia que nos va dejando la pandemia en relación a pensar para aquellos que decían, no, el Estado no tiene que estar. Bueno, ¿vieron la importancia de tener un Estado activo, presente, que planifique? ¿Vieron la importancia de tener un Ministerio de Salud? Bueno, ahora pensemos en lo alimentario. Es importante porque también tiene que ver con la salud, porque me parece que también hay otras discusiones que van de la mano, que tienen que ver, por ejemplo, con qué comemos las argentinas y los argentinos, qué cosas tienen los alimentos que se producen. Entonces me parece que hay
una variedad de temas que obviamente quedan un poco de lado en relación a quizás la discusión central que tiene que ver, o la discusión visible que tiene que ver con que acá hay una empresa que le debe a sus acreedores, le debe al Estado, que pone en riesgo, ha puesto en riesgo la continuidad de las fuentes de trabajadores. Digamos, me parece que esa es la discusión más, ¿no?, que está visible. La maniobra de cómo ha pasado, cómo el Estado, digamos, le ha brindado préstamos y cómo se ha utilizado ese dinero. Bueno, toda esa es la discusión, si se quiere, más de la agenda del día a día, lo que uno ve en los medios. Pero me parece importante que esto también sea una oportunidad para pensar cómo construimos un modelo de nación. Y al menos yo, esto sí tiene que ver con una cuestión, si se quiere, de ideas. Yo pretendo que el Estado, en tanto la expresión de mi voluntad como ciudadano, planifique hacia dónde va mi economía, ponga el ojo en los resortes que son de todos, porque el problema es que cuando el Estado no se mete en eso, unos poquitos se quedan con el fruto que nos pertenece a todos como habitantes de esta hermosa tierra, ¿no?, que es la Argentina. Entonces me parece que esto es importante. Y sobre todo en momentos donde la pandemia por el COVID-19 ha puesto de relieve otros debates, insisto, que tienen que ver con el cuidado del ambiente, que tienen que ver con cómo producimos y qué es lo que comemos. Bueno, me parece que es interesante y que esto que ha sucedido es una oportunidad para que también empecemos a pensar en qué país queremos vivir, ¿no? Porque en última instancia tiene que ver con eso. El resto, insisto, es parte del cotillón, se diría. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre a disposición desde AM 1440. Bueno, muchas gracias, chicos, les deseo que tengan buenas tardes y lo mismo digo, saben que siempre estoy a disposición.